Y tenemos la enseñanza en esta hora, aprovechando el tiempo. La enseñanza se titula El amor por la iglesia. El amor por la iglesia. Y sabemos que por amor, Dios Padre ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que por el amor a este mundo, por el amor a la humanidad. Y Dios ama a la iglesia porque la iglesia salió gracias al sacrificio de Cristo. La iglesia nació allá en el Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen la promesa, porque vendrá el Espíritu Santo enviado por el Padre, y ahí serán bautizados dentro de no muchos días. Así es que vayan allá y esperen la promesa. Antes de Jesucristo ascender al cielo, los mandó al aposento alto a todos sus discípulos, los que lo estaban siguiendo en ese tiempo. Y dice que eran como 120 los que se reunieron en ese aposento alto. Y ahí se derramó el Espíritu Santo y ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia que hoy tenemos hoy en día. La iglesia que somos nosotros y la iglesia de Cristo alrededor del mundo, que en realidad es una sola iglesia, aunque somos diferentes grupos, diferentes denominaciones. Pero si estamos predicando el evangelio que Jesucristo nos dejó, Él dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está haciendo la iglesia de hoy en día, alrededor del mundo, en las ciudades, en las montañas, en los campos, por los valles, por todos lados. Este evangelio se sigue predicando porque Jesucristo lo profetizó y así ha sido y así será hasta que Jesucristo venga. Así es que ese es el amor por la iglesia. Y Jesucristo ama a la iglesia, pero también Él quiere que nosotros amemos la iglesia. Él quiere que nosotros amemos los miembros que se reúnen con nosotros en cada congregación. Que amemos la iglesia de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Él nos enseñó el amor. Él nos enseñó a amar. Y la iglesia tiene amor porque Dios derramó su amor en los corazones de cada persona, de cada creyente. Dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la iglesia debe de tener amor los unos por los otros y principalmente debemos amar a Dios. Porque dice Jesucristo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. El que no ama a Dios, no ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano, en realidad, pues no tiene a Dios. Porque de Dios viene todo. De Dios viene el amor que nosotros debemos tener. Y vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El amor que esta iglesia manifestaba, esta iglesia de Tesalonicenses, era un amor fraternal que toda iglesia de Cristo debe tener. Esta iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por una gran persecución y por esta causa se mantenían unidos y daban testimonio de ser una iglesia de fe.
Por causa de las persecuciones, esta iglesia estaba unida. A veces cuando vienen problemas, situaciones en nuestras vidas, algún miembro de la iglesia, es cuando la iglesia se une más. Porque nos duele lo que nos pasa, lo que le pasa a los miembros. Nos debe de doler lo que le esté pasando, como en este caso, a la hermana Adriana con su hijo. A todos nos afecta, porque es nuestra hermana, es nuestro hermano. Y nos debe de afectar, nos debe doler también. Y siempre en nuestras oraciones estamos orando para que Dios siga orando en Enrique, que así se llama el joven. Y así también esta iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que se amaban los unos a los otros y daban testimonio de la fe en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque esta carta la escribió el apóstol Pablo, dice que ellos no tienen, dice el 4, dice tanto, dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, y por vuestra paciencia, dice, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otro versículo más adelante dice que nosotros no tenemos ni siquiera que decirles que ustedes prediquen y manifiesten el evangelio, porque sabemos que ustedes dan testimonio de que aman a Dios y de que se aman los unos a los otros. Y oímos, dice de ustedes, que ustedes son una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que aunque está pasando problemas, tribulaciones, persecuciones, siguen predicando el evangelio, siguen manifestando el amor de Dios, los unos y los otros, y para la iglesia de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, dice ahí también, en el capítulo 9, en ese mismo libro, en primera, más bien porque estamos en segunda, en primera, el capítulo 4, versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice acerca del amor fraternal. Acerca del amor fraternal, el amor fraternal quiere decir el amor entre hermanos, entre compañeros. Dice acerca de este amor, no tenéis necesidad de que os escriba. En otras palabras, no necesito yo decirles ámense los unos a los otros, porque ustedes mismos saben y han aprendido de Dios que os améis unos a otros. La misma escritura dice que nos amemos los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo no tenía problemas en que se amaran los unos a los otros. No necesitaba escribirles, ámense los unos a los otros, porque ellos ya sabían que Dios dice, amaos los unos a los otros. Y eso es lo que debe hacer la iglesia de Cristo, amarse unos a otros, con un amor fraternal, con un amor que viene de Dios. El amor que nos une, ese amor que nos une como una iglesia, como una familia del cuerpo de Cristo, como miembros que somos de un solo cuerpo. A un cuerpo, cuando está pasando un dolor en uno de sus miembros, dice que todo el cuerpo se duele. Dice el apóstol Pablo en el capítulo, en la epístola de los Corintios, el capítulo 14 o en el capítulo 12 creo. Dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Porque nos debe de doler lo que le pasa a un miembro, porque somos el cuerpo de Cristo. Es un dolor que se siente en el corazón. Un dolor que tú duermes pensando en el problema y te despiertas pensando en el mismo problema y pidiéndole a Dios, Señor, estamos confiando en ti. Estamos esperando en ti. Estamos esperando una sanidad, un milagro en mi hermano, en mi hermana. Cuando la iglesia camina con ese amor, estamos caminando en el amor verdadero de Dios.
cuando nos duele lo que le pase a las demás personas. Y también cuando una persona se goza, todos nos debemos de gozar. Cuando una persona está bendecida, alguien del cuerpo de Cristo está bendecida, está prosperada, todos nos debemos de gozar. No es de causar envidia ni celos, sino antes debe de causar gozo cuando nos amamos los unos a los otros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es lo que estoy hablando. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y así como en un cuerpo, tú te das un golpe en un dedo, todo tu cuerpo te duele. Todo tu cuerpo se afecta. Así es el cuerpo de Cristo. Lo que a una persona le suceda, para bien o para mal, a todos nos afecta. Ese es el amor de Dios que debe de haber en la iglesia de Cristo. Y yo sé que aquí en Remanente Fiel existe ese amor, pero queremos que abunde más, como va a decir el apóstol Pablo en otro versículo. Queremos que abunde más ese amor, porque no nos amamos el 100%, les te lo aseguro. Pero Dios quiere que crezcamos en ese amor, que abunde en nosotros más ese amor. ¿Y cómo abunda más ese amor? Cuando nos acercamos más a Dios cada día. Cuando más nos humillamos a Dios, cuando más dependemos de Dios, más crece ese amor entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, entre los miembros, los unos y los otros. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo, vamos allá, 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto, es el apóstol Pablo hablando, por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Si había alguien que amaba a la iglesia aparte de Jesucristo, era el apóstol Pablo. Él escribió como 13 o 14 epístolas a las iglesias que él mismo fundó, porque él amaba a la iglesia. Y aquí dice claramente, a la iglesia de Gálatas creo le dice, que si por mí fuera, dice, los amo tanto, dice que, y dice, yo sé que ustedes también me aman a mí, que si era posible sacarse los ojos, dice, también, dice, en otras palabras, cuando hay ese amor, no nos importa lo de nosotros, sino nos importa lo de los demás. Y así el apóstol Pablo, él sabía que había iglesias que tienen ese amor. Y dice, yo sé que ustedes también aman, que si fuera posible, porque se cree que el apóstol Pablo tenía problema en los ojos, yo sé que si fuera posible hasta se atreverían a darme sus ojos, y porque en realidad sabía el apóstol Pablo que el amor está en la iglesia. Dice, pero quiero que abunde más. Quiero que abunde más ese amor. Y aquí el apóstol Pablo muestra su amor para esta iglesia de los tesalonicenses. Dice, porque si fuera posible, daríamos nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos por nosotros. Y el apóstol Pablo no está hablando con hipocresía. El apóstol Pablo está hablando con un sincero corazón. Es Dios mismo hablando a través del apóstol Pablo. A continuación vamos a ir a otras epístolas donde el apóstol Pablo y otros apóstoles hablan a las iglesias de ese tiempo y a nosotros también acerca del amor que debe manifestar la iglesia de Cristo. Vamos, por ejemplo, a Efesios 1, 15 y 16. Aquí es el apóstol Pablo también en esta epístola a los Efesios, hablándoles del amor. Dice, por esta carta también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, por esta carta, y también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. El apóstol Pablo sabía que los efesios también era una iglesia que se amaban los unos a los otros, porque ahí lo dice. He escuchado de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Para con todos los santos es para con toda la iglesia, para con todos los hijos de Dios. Y eso lo animaba al apóstol Pablo. Cuando miraba que en la iglesia había orden y había ese amor fraternal que la iglesia debe tener, el apóstol Pablo estaba contento. Porque el apóstol Pablo sabía que si había amor entre la iglesia, entre los unos y los otros, todo iba a marchar bien. Pero la iglesia de los Corintios tiene un problema, y esa iglesia no es alabada por Pablo, incluso es reprendida. Es disciplinada por las 2 cartas que le manda el apóstol Pablo a esa iglesia, porque los corintios tenían celos, tenían envidias, tenían toda clase de problemas que se manifiestan en las personas cuando no tienen el amor de Dios. Pero estas iglesias en las cuales estamos aquí hablando son iglesias diferentes. Son iglesias donde el apóstol Pablo ve el amor que los unía, que como iglesia debe de tener, toda la iglesia de Cristo debe de haber ese amor que une, que nos une al amor de Cristo. Ese amor debe estar en toda la iglesia alrededor del mundo. El amor fraternal, no fingido. Un amor que Dios ha puesto en el corazón de los creyentes, de cada hijo de Dios, de cada aquel que ha venido a los pies de Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con un amor del mundo, con un amor que no es sincero. Es un amor que por conveniencia decimos que amamos, porque si nos aman, amamos, pero si no nos aman, no amamos. Así es ese amor que manifiesta el mundo allá afuera. Pero el amor de Cristo es, aunque no nos amen, debemos amar. Mismo Jesucristo decía, amar aún a vuestros enemigos y orar por ellos. Bendecir a aquellos que los maldicen. Es el amor que Dios espera de la iglesia de Cristo. Un amor que ame sin condición. Una iglesia que ame sin condición. Sin recibir nada a cambio. Así es la iglesia de Cristo. Así debe de ser. Amarnos no por recibir algo, sino porque el amor está en nosotros para dar a otros que a lo mejor ni merecen el amor de Dios, pero Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Es muy extenso el tema, pero yo creo que lo vamos a entender tan siquiera en lo que el Señor nos enseñe en esta noche, en estos versículos que estamos leyendo. En Filipenses capítulo 4, versículo 1, es una iglesia que también el apóstol Pablo alaba. Es una iglesia que también el apóstol Pablo pone en alto, porque es una iglesia también que no tenía problemas entre ellos, que también el amor de Cristo los unía. Y no tenía el apóstol Pablo que reprender esta iglesia tampoco. Era una iglesia unida, que amaba como Dios quiere que ame. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él amaba esta iglesia. Dice que esta iglesia era el gozo y corona del apóstol Pablo. Dice, gozo y corona mía. Para que el apóstol Pablo alabe a esta iglesia de esa forma, eso quiere decir que esta iglesia estaba caminando con el amor de Dios. Y les llama amados. Estad así firmes en el Señor, amados. Era una iglesia
que caminaba en el orden de Dios, que caminaba con los frutos del Espíritu Santo, con amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, todo lo que la iglesia debe tener, los frutos del Espíritu Santo. Así es como Dios espera que la iglesia camine, en los frutos del Espíritu Santo. Y esta iglesia de los filipenses era una iglesia también que caminaba en amor. El apóstol habla a la iglesia de su amor por ellos. También en Colosenses 1, 3 y 4, el apóstol habla a esa iglesia del amor que tienen a todos los hijos de Dios, a todos los santos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 4. En primera. Del 3 y 4 del capítulo 1. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otra iglesia de los colosenses, con el amor de Dios. Dice, he oído, dice, de la fe, así como oía de los tesalonicenses, así también de los colosenses. Dice, he oído de la fe que ustedes tienen en el Señor y del amor que tenéis a todos los santos. No solo algunos, a todos los santos. Una persona cuando se convierte a Cristo, viene a vivir en santidad y se le llama santo. Entonces toda persona que viene a los pies de Cristo, se merece ser amada, porque ya está en el cuerpo de Cristo. Y no debe de haber diferencia entre los unos y los otros, porque el problema que existe es que se hace diferencia en la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Hay personas, lastimosamente, en iglesias donde no se toman en cuenta, donde viene gente humilde y se congrega y se les toma en cuenta solamente a las personas más distinguidas, y a los más humildes se les aísla. Eso no debe ser así. Ese no es el amor de Cristo en la iglesia. El amor de Cristo es que nos amemos sin condición los unos y los otros. El amor es para todos. El amor de Dios debe ser para todos. Para todo aquel que viene a los pies de Cristo, que viene y se convierte al Señor. Y esta iglesia de Colosenses era una iglesia que caminaba así, que se amaban los unos y los otros sin importar el estatus de la persona. Así como venían, así los amaban cuando venían y se convertían a Cristo. Y así debe de ser la iglesia de Cristo. No debe hacer diferencia ni de culturas, ni de color, ni de raza, ni de nada. Porque entonces no sería la iglesia de Cristo. Entonces sería un club social donde solamente se toman en cuenta las personas distinguidas. Y esa no es la iglesia de Cristo que Jesucristo viene a buscar. Él viene a buscar una iglesia con amor, el amor de Dios, que une a cada iglesia, a cada congregación. Y debemos ir creciendo más y más en ese amor. Porque aunque decimos que amamos, pero no amamos todavía con el amor que Dios quiere que amemos. Es por eso que siempre debemos estar pidiéndole a Dios que nos ayude a amarnos más los unos y los otros. Porque todavía no estamos a la capacidad en la cual Jesucristo estuvo en este mundo dando ejemplo del amor del Padre. Él dio su vida por todo este mundo. Y a nosotros se nos hace difícil aún hacer un pequeño sacrificio por congregarnos, por amarnos, por darnos del todo para el Señor. Todo se requiere un sacrificio, como era el mensaje del domingo. En todo se requiere un esfuerzo. Porque aunque Jesucristo ya pagó el precio, ya no hay nada más que hacer por nuestros pecados, pero en agradecimiento nos toca a nosotros hacer nuestra parte de esforzarnos cada día. Como hoy, en este día.
que estamos aquí, todos nos esforzamos. Todos nos esforzamos para llegar. Y es por el amor de Cristo. Algunos no pudieron porque se les hizo tarde, no alcanzaron a llegar a tiempo a sus hogares para llegar aquí y estar aquí. Pero todos nosotros, los que estamos aquí, gracias a Dios alcanzamos a llegar y aquí estamos, pero los demás vendrán el viernes y el sábado y el domingo. Porque es el amor de Dios que nos ayuda a seguir adelante. En agradecimiento a que Dios dio su vida por nosotros, es que nosotros le servimos al Señor y lo amamos porque Él nos amó sin ninguna condición. Él nos amó sin recibir nada a cambio. Él lo que quiere es nada más que nosotros seamos agradecidos y que le sirvamos con un corazón limpio, sincero, y que nos amemos los unos a los otros. Y cuando nos servimos los unos a los otros es porque amamos a Dios. Cuando nos servimos los unos a los otros como iglesia, ese es el amor de Dios en nosotros. El servicio que hacemos nosotros para la iglesia, para la congregación, ese es el amor de Dios que está en cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Porque si no amamos a los hermanos, como dice el apóstol Juan, y decimos que amamos a Dios, entonces somos mentirosos, porque en realidad, si a Dios no lo vemos y decimos que lo amamos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? Entonces, cuando nos amamos los unos a los otros, estamos mostrando que amamos a Dios. Porque Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. Somos hechos a imagen de semejanza de Dios, según Dios hizo a Adán en el huerto del Edén. A imagen suya lo hizo. Pero Dios es espíritu. Pero nosotros somos semejantes en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Él es, aunque Él es espíritu. Así como Jesucristo representó a Dios aquí en la tierra y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia que Jesucristo viene a buscar, es lo mismo. El Señor Jesucristo vino y representó a Dios aquí en la tierra. Es como si Dios mismo viniera a visitar a la humanidad que Él mismo creó. Y todo lo que Jesucristo anduvo haciendo allá en Palestina, allá en Israel y todos los alrededores, en Jerusalén y todos los alrededores, todas las aldeas, todo lo que Él estuvo haciendo, los milagros, las sanidades y todo lo que Él hizo, fue Dios mismo en Él. Porque Él vino a representar a Dios. Y solamente los humildes, los mansos, lo pudieron recibir como Mesías, como el Hijo de Dios. Pero todos los religiosos de ese tiempo, los que se creían bien santos, los que se creían bien estudiados, los que estudiaban la ley de Moisés, todos ellos rechazaron a Jesucristo. Todos ellos lo llevaron a la cruz, porque no creyeron en Jesucristo. Pero los humildes, por eso dice Jesucristo, aún las rameras y todos los pecadores, dice, van delante de vosotros, les decían los fariseos, porque ellos tienen más fe que ustedes. Dice, viene el Hijo de Dios y ustedes no lo reciben, lo rechazan. Pero los pecadores, las rameras y todo aquel que no era fariseo como ellos, recibió a Jesucristo y recibió su mensaje, recibió la bendición de Dios por medio de Jesucristo. Y todos ellos están en un lugar especial allá en el cielo. Todos los que recibieron a Jesucristo como el Mesías, los que no pagaron las consecuencias. Y es lo mismo hoy en día. Cuando se predica este evangelio, somos nosotros predicando el evangelio, pero es Jesucristo en nosotros, porque es el amor de Cristo en nosotros. Y somos nosotros los que representamos a Dios ahora, así como Jesucristo representó al Padre en aquel tiempo cuando Él estuvo aquí. Ahora nosotros representamos a Dios, a Jesucristo. Somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros predicamos y enseñamos, es lo que Dios nos da para predicar y para enseñar.
y para mostrar el amor de Dios a la humanidad, para que este mundo sea salvo, para que las personas reconozcan que hay salvación en Cristo Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el que había de venir y que ya vino, ya lo crucificaron, murió, pero resucitó de la tumba. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros también, ayudándonos en todo lo que estamos haciendo. Para que toda la gloria y la honra sea para Dios. Para que todo lo que nosotros hacemos aquí no es porque nosotros sabemos mucho, sino porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo en nosotros, ayudándonos a hacer la obra que nos ha mandado a hacer, a cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado, de acuerdo a la posición, de acuerdo a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así es como debemos de servir a Dios. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra, pero es el amor de Dios en nosotros, uniéndonos y dirigiéndonos en todo lo que hacemos, porque es el amor de Dios en la iglesia, para trabajar en su obra. Dice Jesucristo que, dice, orad para que el Padre mande más obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios quiere que haya muchos predicando el evangelio, muchos obreros, pero que seamos hallados fieles también, porque no todos los obreros son fieles. Aquí se requiere de ser fieles al Señor. Que todo aquel que predique el evangelio sea hallado fiel, dice la Biblia, para así recibir recompensa de Dios. De lo contrario, si no somos fieles a Dios, simplemente estamos siendo hipócritas, porque en realidad, sabiendo que Dios nos ha enviado, y si no hacemos la labor que Dios nos ha enviado, sino que hacemos nuestra propia voluntad, entonces estamos siendo de mal testimonio para la sociedad y le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que sea en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Ahora vayamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro capítulo 1, porque aquí el apóstol Pedro en su epístola también habla del amor de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros somos obedientes a la verdad es el evangelio, la verdad es la palabra de Dios. Y si somos obedientes a esa verdad, a este evangelio, dice que nuestras almas están siendo purificadas. Cuando nosotros somos obedientes, mediante el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, porque Dios dejó su palabra para que seamos nosotros purificados, pero también dejó al Espíritu Santo que nos ayuda a entender su palabra. Para el amor fraternal no fingido, el amor que debemos de tener los unos a los otros como iglesia, no fingido. Debe ser un amor puro, sin hipocresía, sin engaño, sin mentiras. Dice, amaos unos a otros entrañablemente. Amaos unos a otros entrañablemente quiere decir un amor extremadamente sincero, con un corazón puro, sin doblez de corazón, sin hipocresía, sin fingimiento, sin mentira, sin engaño. Ese es el amor de Dios que debemos manifestar como iglesia, los unos y los otros. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, dice algo muy fuerte. Aquí sí, este versículo es muy fuerte porque en realidad dice que el que no ama a su hermano, en realidad, vamos a leerlo. 1 de Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Esto es fuerte porque si no amamos al hermano, a la hermana, si no nos amamos los unos a los otros, estamos en muerte, estamos muertos para Dios. Podemos estar vivos para los demás, para los que nos ven, pero para Dios estamos muertos. Porque si no hay amor entre nosotros mismos, estamos muertos en nuestros pecados. Es fuerte, pero ahí está. Y el apóstol Juan es el apóstol del amor. Toda su carta, primera y segunda, habla del amor que él tiene para la iglesia y del amor de Dios hacia nosotros, pero también de amarnos los unos a los otros. Y el que no ama, en el versículo que sigue, creo que dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ese es más fuerte aún. Porque el otro dice que estamos en muerte si no nos amamos los unos a los otros. Y aquí dice que si no amamos al hermano, somos homicidas. ¿Qué es un homicida? Alguien que asesina. Y la Biblia dice que los homicidas no entran al reino de Dios. Entonces están fuertes estos dos versículos. No lo pensaba mencionar pero pues es necesario. Todo aquel que aborrece, dice, no que no ames, sino que aborrece. Una cosa es no amar a tu hermano, pero otra cosa es aborrecerlo. Eso es algo peor. Es como si alguien dice, no, esta persona no lo puedo ni soportar. Esta persona no la puedo ni ver. Dice, no la quiero ver ni en retrato. Antes decían, ni en retrato la quiero ver esta persona. Eso quiere decir que es una persona que es aborrecida, que aborrece a alguien. Entonces esa persona que aborrece a otra persona dice que es un homicida. Es un criminal. Porque ya lo está matando solamente con aborrecerlo. Y dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero como tenemos la palabra de Dios y tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado, si nos damos cuenta que aborrecemos a alguien de esa forma, lo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a esa persona. Y Dios, con el amor que Él tiene, ya después lo amamos incondicionalmente. Porque es el amor de Dios en nosotros. Hay personas que han matado a otras personas y los familiares llegan a odiarlos, pues llegan a ser homicidas porque los aborrecen, porque claro, le quitaron la vida a un familiar. O cualquier cosa que le haya causado algún mal a cierta persona, llegan a aborrecer a la otra persona por lo que les hizo. Y esas personas dicen que son homicidas. Pero cuando una persona tiene el amor de Cristo, uno perdona a esas personas. Porque es el amor de Dios. Yo siempre recuerdo un caso que sucedió allá por de donde yo soy. Eso ya hacen como algunos 15 o 16 años por ahí, yo creo. Que en una ocasión fuimos para allá a visitar a unos hermanos de unas iglesias que conocimos allá en la montaña, donde yo soy, pero más para el cerro. Y entonces había un pastor donde nosotros llegamos a esa iglesia, una iglesia que estaba un pastor con su familia. Habían venido de otro ranchito más al cerro, más lejos. Hay un cerro grande que le hicimos el cerro grande ahí. Y atrás de ese cerro, que está bien grande, atrás de ese cerro está ese ranchito. Y de ese ranchito estaba una iglesia. Y ese pastor pastoreaba esa iglesia, pero lo invitaron a otra iglesia que estaba más cerca de donde nosotros somos. Y fuimos ahí. Ese pastor tenía su esposa, tenía 2 hijas y tenía como unos 2, 3 niñitos chiquitos todavía. Pero la mayor tenía como 15 años. Y ella tocaba la batería, él tocaba, creo, la guitarra y otra jovencita tocaba el bajo. Y la esposa cantaba, o sea que toda la familia era una familia que era los que dirigían la alabanza en su congregación. Y bien humilde el pastor, bien humildito. Yo pues lo conocí allí. Después cuando nosotros nos venimos,
para Estados Unidos. Me dijo el pastor Efraín que todos ustedes han escuchado de él. Dice el pastor Efraín, ¿sabe qué pasó? Dice, ese pastor le dicen Chayo, no sé si se llama Nazario, no sé cómo se llama. Dice que el pastor Chayo, dice, le pasó algo terrible, dice. Dice, en estos días, me dijo la fecha, en estos días que él me llamó. Dije, fíjese que él fue con su familia y con su congregación a un lugar por ahí, donde había una campaña. Y en ese lugar donde estaba esa campaña, dice, pues participó con su familia, como siempre participaba en la alabanza, en la adoración, en todo lo que, en el servicio. Pero allá afuera, en la calle, había un hombre que andaba pretendiendo a esa jovencita, que en realidad era una niña como de unos 15 años, la que tocaba la batería. Este muchacho la andaba pretendiendo, pero solamente la andaba pretendiendo, pero en realidad era un mundano y andaba borracho. Entonces cuando salieron de la campaña y se fueron para el cerro donde ellos son, ese cerro hay unos deslices así, porque es un cerro grande. Entonces un camino angosto donde ellos tenían que subir ese cerro y todo para abajo era un puro deslizadero. Y que ese muchacho que andaba con esa troca, el tomado, ebrio, que quería pretender a la muchacha del pastor, dice que lo siguió por ese cerro. Y como andaba borracho, él quería quedar bien, no sé. Y que fue tras de ellos y les echó la troca encima a ellos. Y ellos iban en una troquita con la gente arriba, una pickup con gente arriba, llena de gente. Entonces este borracho hizo que este pastor con la pickup y con toda la gente que traía y con su familia se fueran a un barranco. Lo provocó, intencionalmente lo hizo el muchacho. Claro, usado por el mismo diablo que trae adentro, por la borrachera. Por querer quedar bien, no sé por qué lo hizo, pero sabemos que eso fue del diablo. El caso es que allí murió la muchachita, la que tocaba la batería, la que él andaba pretendiendo. Allí murió. Quedó quebrada la mamá, la esposa del pastor, no sé si de la columna, no sé de dónde, y todos estaban quebrados, todos estaban lesionados, pero la única que murió fue la muchacha. A la semana siguiente ese pastor iba a celebrar una boda en otro lugar por ahí. Él no canceló la boda, eso es lo que más me llamó la atención. Él estaba de luto, él tenía una semana con ese dolor de que perdió a su hija por ese accidente provocado. Pero él no canceló la boda que se iba a celebrar en la semana siguiente. Y celebró la boda. Y eso es lo que más me llamó la atención. Dije, ¿cómo este pastor, acabando de perder su hija en ese luto, todavía celebra una boda? Porque cuando se le sirve a Dios, se le sirve de corazón. No estamos sirviendo a los hombres, se está sirviendo a Dios. Y ahí vi yo la lealtad de un verdadero siervo de Dios, que se da del todo. Que no le importan las circunstancias, no le importa lo que pase a su alrededor. Sirve a Dios en las buenas y en las malas. Y esos son a los que Dios honra, porque ellos saben honrar a Dios. Y nunca se me olvida ese caso. Y todavía estaba el hermano por ahí. Le he preguntado y todavía anda por ahí. Pero pasó esa pérdida por una persona intencionalmente provocó el accidente. Y yo le aseguro que él lo perdonó. Yo le aseguro que él lo perdonó al muchacho. Porque si no lo perdona, en vano le servimos al Señor. Y así debe de ser. Hay que perdonar, aunque ni se lo merezcan. Pero para no ser homicidas, hay que perdonar. De lo contrario, se cumple ese versículo. De que somos homicidas si no amamos, aún si aborrecemos. Ahí sea el hermano. Pero aún dice Jesucristo que uno a los enemigos hay que amar. Bueno, vamos a seguir para terminar. En el capítulo 5 y versículo 2 de ese mismo capítulo de Juan, sigue diciendo el apóstol, vete al capítulo 5 y versículo 2 de Primera de Juan. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces amamos a los hijos de Dios, amamos a los hermanos, amamos a la iglesia. O sea que todo viene unido, todo está unido. Cuando cumplimos la palabra de Dios, cuando amamos la palabra de Dios, cuando la vivimos, amamos a Dios y amamos a los demás. Amamos a los hijos de Dios. Sé que primeramente hay que amar a Dios, porque esta es la palabra de Dios. Y cuando amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, podemos amarnos los unos y los otros, porque todo viene de Dios. Principalmente debemos amarlo a Él sobre todas las cosas. Y en 2 de Juan, capítulo 1, vamos a 2 de Juan, y versículo 1 dice: Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Juan le está escribiendo a una señora que le llama la elegida. Dice: y a sus hijos son los que ella está pastoreando, porque parece que esta es una pastora de una iglesia. Dice: a quienes yo amo, el apóstol Juan dice, a quienes yo amo en la verdad, en el Señor. Y dice: y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En otras palabras, esta señora elegida, esta hermana y sus hijos es amada por mí y por todos aquellos que aman la verdad, que aman al Señor. Porque esta señora daba testimonio y sus hijos también. Entonces, así inicia esta carta. Pero el versículo 5 también sigue hablando de esta mujer, de esta hermana. Vete al 5, dice: y ahora le ruega a esta hermana, dice: ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: ahora te ruego, señora, la elegida, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: yo te amo, y los que están conmigo y los que aman la verdad te aman, pero ahora te ruego, amémonos los unos a los otros. Como que el apóstol Juan sigue recalcando, no es suficiente el amor que nos tenemos. Como que él sigue rogando, sigámonos amando. Pase lo que pase, amémonos los unos a los otros. Él lo que quiere es que este amor siga creciendo. El amor de Dios en las iglesias de Cristo. Ese es el ruego de Él. Es como una súplica: amémonos los unos a los otros, sigámonos amando. Sí, está bien que se aman y nos amamos, pero no debe de menguar ese amor, sino debe de crecer más el amor que nos une. Ya para terminar vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22 al 26. Aquí Jesús, en su oración al Padre, ora por sus discípulos, y sus discípulos representan hoy en día la iglesia de Cristo. Así es que esta oración es también para la iglesia de Cristo de hoy en día. Vamos a leer del 22 al 26. Aquí Él está haciendo una oración al Padre por sus discípulos. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoce, no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Es la oración al Padre. Que el amor que tú me has dado esté en ellos y yo también esté en ellos. Aquí la súplica al Padre de Jesucristo es que con ese amor que nos amamos, que somos tú y yo uno, que así ellos también sean uno con nosotros, y que ese amor que viene de ti los una a ellos y nosotros estemos unidos con ellos, hablando de sus discípulos. Pero también sus discípulos representan la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo. Vamos ahora a leer el versículo 20. Regrésate al versículo 20, ese mismo capítulo, y ahí terminamos. En el versículo 20, por eso yo digo que esta oración que él está haciendo a sus discípulos, al Padre, también es para nosotros, la iglesia, porque ahí nosotros somos mencionados. Dice, al Padre dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaban con él ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si usted cree en Jesucristo por la palabra de los apóstoles, que aquí está escrita en la Biblia, la palabra que escribieron los apóstoles y la palabra que ellos predicaron hasta hoy en día, se sigue expandiendo el evangelio. Esa palabra es la que nos salva, es el evangelio que salva. Y ya Jesucristo estaba rogando al Padre para que el evangelio que predicaran los discípulos en ese tiempo iba a alcanzar a muchas almas. Es la misma palabra que nos está alcanzando a nosotros y a todos aquellos que creen en el evangelio. Esa palabra es la que nos une al amor de Dios por todos los que han predicado el evangelio desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta el día de hoy. Así es que ya nosotros estábamos en el plan de Dios para venir al conocimiento de la verdad y para amar a Dios y para amarnos los unos a los otros, porque ya Jesucristo lo había dicho, que todos los que creyeran a este evangelio iban a ser salvos por creer en la palabra. Y así el amor de Dios nos alcanzó a nosotros. Y así nosotros seguimos predicando para que alcance este evangelio a muchos más y vengan al conocimiento de la verdad y puedan amarse los unos a los otros como nos amamos nosotros hoy en día que ya conocemos la verdad. Estamos puestos de pies, le damos gracias a Dios por su palabra. Pasen al altar y vamos a cantar al Señor un canto de alabanza, de adoración. Pero ahí dale gracias a Dios donde usted está. Y dígale, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias que tú nos has hablado en este día. Te pido que me ayudes a crecer más en este amor, que sea un amor que no sea fingido, que no sea con hipocresía, sino que sea un amor sincero, el que yo manifiesto a mis hermanos, a mis hermanas, a la iglesia y especialmente a ti, Padre, que has dejado este evangelio y a tu Espíritu Santo para que nos enseñe a amar con el amor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje para tu iglesia, para tu pueblo. Y nosotros lo hemos entendido, pero te pedimos que nos ayudes a amarnos los unos a los otros con ese amor fraternal que tú nos pides que amemos. Te adoramos. Adore a Dios con este canto y nos despedimos. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo
ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Ayúdanos a ser como tú eres, Jesús, con ese amor, con esa humildad, con mansedumbre. Ayúdanos a amar, Señor, con el amor ágape, para así ser de agrado ante tus ojos, Señor. Que con un corazón sincero nos amemos como iglesia, como tu pueblo, como el cuerpo de Cristo que somos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dado, que nos ayuda en nuestras debilidades. Te damos gracias. Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Quita todo tropiezo de nuestro camino, Señor, y que lleguemos cada uno con bien, cada familia, cada joven, cada hermano, cada hermana, que todos llegamos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Recuerde, aquí el viernes a las 7:30 y el sábado a las 7:30 servicio de jóvenes. No se lo pierda. Aquí estaremos. Dios le bendiga.